Lunes 10 de agosto. Arrancamos después de las fiestas patrias, el feriado extendido que estuvo pegadito al fin de semana y realmente se tuvo, diríamos, un fin de semana espectacular. 4 días, una posibilidad para viajar. Lástima que desde el gobierno no hayan previsto el combustible suficiente para acompañar esta idea de promocionar el turismo interno. De eso estaremos hablando en instantes, pero vayamos cronológicamente. ¿Les parece lo que fue ocurriendo en estos días? El miércoles 5 de agosto, la reunión de los gobernadores con el presidente, el arranque de la hoja de ruta del 50-50, profundizar el proceso autonómico del país, la conferencia que se dio en la noche del miércoles. Y posteriormente en la misma casa, ahí están las imágenes, en la misma Casa de la Libertad, la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En los discursos, los reclamos por parte del vicepresidente Lara, que hacía una reflexión y decía a los ministros, al gobierno, decirles que dejen de prometer y que se pongan a hacer. Diríamos que ese fue el resumen del discurso del vicepresidente Edman Lara y vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea, que era el encargado de inaugurar justamente. Fue el quinto encuentro, habíamos hecho el conteo, el quinto encuentro desde que juraron al cargo Rodrigo Paz y Edman Lara. La tensión se veía en los saludos, en los discursos, por supuesto, y nos imaginamos en los aplausos o abucheos. Bueno, hablamos del 6 de agosto. En su discurso, el presidente Paz convocó a un gran acuerdo nacional, habló de que tenía que quedar atrás esos acuerdos con los liderazgos y hay que ir con las instituciones. Lo que fue interpretado, por ejemplo, por la Alianza Libre como saltarse el liderazgo de Tuto Quiroga y directamente ir a hablar de manera individual a los asambleístas de la Alianza Libre. Luis Vázquez Villamor, en una entrevista que hoy daba a la red Unitel, decía, ojo que eso es transfugio, ¿no? Y el fenómeno del transfugio es corrupción. Y no se combate la corrupción con más corrupción, decía esta mañana Luis Vázquez Villamor, el vocero prácticamente de la Alianza Libre. Dio algunos ejemplos que al arrancar la gestión legislativa, algunos legisladores se desmarcaron. Lo nombró a Branko Marinkovic, que empezó a tener su propia agenda, decía más cercana al gobierno, y que entiende que esa práctica de ir y buscar los acuerdos individuales con asambleístas que pertenecen a una fuerza política es prácticamente un hecho de corrupción. Nos vamos al 7 de agosto. 7 de agosto, la parada militar en la ciudad de El Alto. Abucheos al presidente Rodrigo Paz en su paseo por uno de los vehículos militares. Este evento que se llevó a cabo en la Brigada Aérea fue un evento abierto al público, pero dentro de un espacio, diríamos, controlado, ¿no? Aunque no pudieron controlar por la cantidad de gente que se fue hasta la Brigada Aérea en la ciudad de El Alto, y ahí hubo algunos abucheos que en primera instancia quisieron hacerlos pasar, pero bueno, sonó tanto que el propio ministro de Trabajo, William Vascopé, dijo en una entrevista cuando le preguntaron sobre los abucheos que recibió el presidente Paz, que es parte de la democracia. Bueno, presidente Paz, que no hizo uso de la palabra, no dio un discurso en este acto, que solía ocurrir que el presidente daba algunas palabras, pero no sabemos si fue por los abucheos previos o porque no estaba planificado en el programa. Hubo ahí un despliegue también de vehículos y de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que hicieron una especie de espectáculo aéreo para quienes se dieron cita.
Para eso sí había gasolina, ¿no? Para las camionetitas del ejército, los tanques, todo ese movimiento y ese despliegue, para eso sí había combustible, porque a los ciudadanos no nos llega. ¿Qué les digo? Las filas para la gasolina continúan, sobre todo en la ciudad de La Paz, que viene siendo golpeada prácticamente, o es por los bloqueos o es por, no sé, las olas en Arica o la ineficiencia de alguien o de muchos que resulta que no prevén el combustible para este departamento y que prácticamente las personas tuvieron que destinar parte de su feriado y su fin de semana, resignar a hacer fila. Estamos hablando para gasolina, para vehículos del transporte público, urbano, para vehículos particulares. ¿Y qué me dicen para diésel? Donde las filas son kilométricas. En algunos casos he podido ver filas realmente de kilómetros de filas de camiones en la ciudad de El Alto, en la carretera hacia Oruro. ¿Qué les digo? En la ciudad de La Paz, en Sacaba, en Cochabamba, en Santa Cruz, donde también se registran filas de camiones y flotas buscando diésel. Bueno, y claro, cuando uno escucha a las autoridades y al presidente de YPFB, que en el fin de semana decía que no hay ningún problema de desabastecimiento, yo digo, ¿dónde vive el presidente de YPFB? ¿Dónde consigue la gasolina? ¿Él va a cargar? Uno cree que no, porque los ministros, todos ellos obviamente tienen staff de choferes, para ellos siempre habrá gasolina, para nosotros no. ¿Dónde viven para que tengan gasolina sin ningún problema, sin hacer filas? Porque solo como dato, acaban de anunciar que llegó gasolina al surtidor acá en la Florida, diríamos a la altura de la 8 de Calacoto. La fila está hasta Uquizamaña, hasta la 23, son 15 cuadras de fila aproximadamente. ¿Eso es normalidad, presidente de YPFB? Entonces, realmente que no nos tomen de bobos. Está bien que para algunos este no sea un tema primordial y sea otro el que ocupa los titulares, pero en la vida real a la gente, al pueblo, nos golpea esto, como nos golpea que el pollo esté rondando los 30 bolivianos el kilo ahora. Entonces, a ver si solucionan y dejan de decir, no, es que es un complot, un boicot, es que no sé quién no compró, que la marea, si no, se parecen a los que se acaban de ir, ¿no? Entonces, ahí sí complicada la situación, porque realmente un dolor de cabeza. Conozco personas que han resignado su fin de semana, su feriado, su viaje planificado porque no tenían gasolina para viajar o porque no encontraron pasajes en flota, porque la gran parte de las flotas están haciendo filas buscando diésel. Entonces, así, muy difícil promover el turismo interno, ¿no? Con esa inoperancia de garantizar algo tan básico para cualquier país relativamente normal o que se diga normal como es el combustible. Vamos a hablar de la alerta naranja que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha emitido por nevadas en 5 departamentos, ojo, desde hoy hasta el miércoles en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija. Ahí uno puede entender por qué, por ejemplo, en La Paz, hoy amanecimos con un cielo bastante nublado. Se prevé lluvias, ojo, en la ciudad para horas de la tarde y la noche, lo que implica que en la cumbre habrá nieve. Me decía acá la señora Charito que, por ejemplo, en la ciudad del Alto, esta mañana ya estaba chilcheando. Este es el panorama de la cumbre, o bueno, este va a ser el panorama en la cumbre después de esta nevada que seguro ya está arrancando en algunos picos, sobre todo en las partes más altas. Así que desde hoy hasta el miércoles, alerta naranja por nevadas en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija.
Vamos a irnos hasta Colombia con una lamentable información, un temblor, un terremoto en realidad de 7.4 grados en la escala de Richter. Estas son imágenes que nos llegan desde Pereira, donde se ve prácticamente cómo está por desplomarse la catedral de esa ciudad. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto de magnitud es 7.4 con 107 kilómetros de profundidad. El epicentro fue San José del Palmar, un municipio colombiano a la costa del Pacífico, situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali. El temblor se registró a las 7:34 hora local y el noroeste del país es donde se ha visto afectado. Por ejemplo, en Cali, el alcalde ha confirmado que al menos 20 estructuras han quedado colapsadas en la ciudad, con personas atrapadas en su interior. Han solicitado equipos de Bogotá, de Medellín, para ayudar en las labores de rescate. En otro estado también se ha señalado que hay heridos. Hasta el momento no se han reportado, afortunadamente, pero esta es información que se va actualizando. No se ha reportado ninguna muerte, pero sí heridos, daños muy fuertes a edificaciones y están evaluando los daños para emitir el primer reporte oficial. El presidente de Colombia, que recordemos fue posesionado el viernes pasado, Abelardo de la Espriella, dijo que ha tomado el liderazgo del puesto de mando unificado para coordinar la atención de daños, lo que ha ocurrido justamente en las últimas horas. Las imágenes que por supuesto circulan en los medios de comunicación del mundo, en las redes sociales, son absolutamente dramáticas por lo que ocurrió. Las autoridades colombianas han informado que hay daños en varias ciudades como Manizales, Pereira. Se han desprendido parte de las fachadas de muchos edificios. Veíamos las imágenes de la torre de la catedral de Pereira, viviendas que prácticamente han colapsado, y también se sintió este terremoto en Venezuela, Ecuador y Panamá. Vamos a estar, por supuesto, atentos a la información que vaya a llegar desde la hermana República de Colombia. Por supuesto, todo encontrará en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Después de revisar esto, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo arranca esta semana? Vamos a los datos económicos. 11,86, una nueva baja que arrancó en realidad, si ustedes recordarán, el miércoles, y para el feriado, o para los feriados, más el fin de semana y el lunes, era esta la cotización, 11,86 la divisa norteamericana. Vamos a ver en el mundo cripto cómo está. 11,31 en Binance, más bajo que la cotización oficial. En RTM 11,29, en Taquenos 11,59 y 11,17 para enviar y pagar. Mucho más bajo que lo que veíamos la anterior semana, rompiendo el umbral de los 12 bolivianos. Y el barril de petróleo, vamos a ver, ha tenido un ligero crecimiento en su cotización, 80,89 el West Texas Intermediate, que es la cotización que rige para este lado del mundo. Después de esta revisión de información y de las cotizaciones y los datos económicos,